Empezamos. Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá en el primer taller titulado Costos para Emprendedores, en el marco del concurso de microcréditos. Estoy acá con Vicky y bueno, esperamos que puedan aprender y disfrutar este ratito que vamos a estar juntos. Cuando terminemos de hacer la presentación, van a poder hacer preguntas a través del chat de YouTube y nosotros vamos a ir respondiéndoselas. Así que a medida que avancemos, si tienen alguna pregunta, váyansela anotando o dejándola en el chat para que después las leamos. Pero bueno, antes de comenzar... Quiero aclarar un poquito antes de comenzar sobre los términos y condiciones del concurso. Bueno, ya todos se inscribieron, ahora pasamos por la etapa de 2 capacitaciones, esta primera de costos, el miércoles de alianzas, y la semana que viene se van a anunciar a los ganadores que van a poder acceder a la línea de microcréditos de hasta 20.000 pesos con el 19,9% de interés anual a devolver en 12 meses, incluidos 3 meses de gracia. Bueno, los pormenores ya los vamos a ver después, pero cualquier duda que tengan sobre el tema nos pueden escribir y lo vamos viendo en el transcurso de la semana. Buenísimo, Vicky, gracias por la aclaración. Bueno, pero antes de empezar nos vamos a presentar, si bien muchos nos conocen. Vicky, ¿querés contarnos un poco sobre vos? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Victoria Castro, licenciada en Administración de Empresas, y junto con Rosario trabajamos en Agencia Calidad San Juan, asesorando a distintos emprendedores en el marco de un montón de programas distintos. En este caso, estamos bajo el marco del programa de microcréditos y, bueno, vamos a aportar 2 capacitaciones distintas y financiamiento. Buenísimo, Vicky. Bueno, mi nombre es Rosario Ahumada, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y como Vicky dijo, trabajamos juntas en equipo para diferentes programas, tanto de microcréditos como en distintos asesoramientos para emprendedores, o por ejemplo, San Juan Lab, que es la incubadora de startups de la provincia de San Juan. Así que bueno, pasando a esta parte protocolar, vamos a empezar con el taller. Vamos a tratar de ir lento porque son temas que por ahí son complicados, son temas que no siempre tenemos en claro, pero que son de suma importancia a la hora de hacer crecer nuestro emprendimiento. ¿Arrancamos? Sí. Perfecto. Bueno, Vicky, quiero que me cuentes un poco... Quiero que me cuentes un poco qué es esto de los costos, porque la verdad es que a mí me dicen costos y ya se me ponen los pelos de punta. Es una palabra que por ahí da miedo, pero costos son todos aquellos gastos o erogaciones o salidas de dinero que se ven relacionadas con la producción del bien o servicio, con la producción del bien que vos ofrezcas o el servicio que quieras ofrecer. Es decir, que son todas aquellas actividades o servicios relacionados con el normal funcionamiento de tu emprendimiento que implica una salida de dinero. Bien, entendidos. Implica todo lo que me cuesta sacar dinero de mi emprendimiento. Eso sería un costo. Todo lo que te cuesta producirlo y venderlo. Bien, buenísimo, Vicky. Y yo tengo entendido que hay diferentes tipos de costos, que están los costos fijos y los costos variables. Pero a veces se me confunde. ¿Me puedes contar cuál es la diferencia? Sí, Ro. Primero vamos a hablar de los costos fijos. Y para eso, bueno, quisimos poner una imagen muy popular. Según la edad, sí, totalmente. Bueno, los costos fijos son aquellos que, no importa la cantidad que nosotros produzcamos o vendamos, siempre los vamos a tener o van a variar muy pocos. O sea que nosotros podemos producir mucho, poco, podemos no producir y siempre vamos a tener que pagar los mismos costos fijos. Por ejemplo, si yo tengo un kiosco o un almacén, no importa la cantidad de mercadería que yo venda, o si abrí o si no abrí, si vendí, si no vendí, el alquiler es un costo que sí o sí voy a tener que pagar. Entonces, los costos fijos, resumiendo, son aquellos que no importa cuánto produzcas, no van a variar. O sea, sí o sí los vas a tener que pagar. Bien. Entendido. ¿Y los costos variables? Y los costos variables son aquellos que sí dependen de la cantidad que vos produzcas o que vendas. O sea, que van a disminuir o van a aumentar
en función a la cantidad que vos produzcas y vendas. Por ejemplo, si vos haces dulces, dulce de membrillo, por ejemplo, el azúcar que vos utilizás para realizar el dulce va a variar en función a la cantidad que produzcas. Por ejemplo, cuanto más dulces produzcas, más azúcar vas a consumir, cuanto menos dulce produzcas, menos azúcar vas a consumir. Por ende, los costos variables son aquellos que están completa y directamente relacionados con la cantidad que produzcas y vendas. Súper claro, Vicky. Entonces, conocer la diferencia entre cada uno de estos me va a ayudar a ver cuáles son mis costos y no olvidarme de ninguno, ¿no? Bien. Pero, entonces, una vez que sabemos cuáles son nuestros costos fijos y nuestros costos variables, ¿qué puedo hacer con eso una vez que los tengo identificados? ¿Para qué me sirven? Si nosotros tenemos identificados cuáles son nuestros costos, vamos a poder tomar distintas decisiones al respecto. Como por ejemplo, ahí está. Vamos a poder tomar distintas decisiones. Como por ejemplo, decisiones relacionadas al precio. Si nosotros sabemos con detalles cuáles son nuestros costos fijos y nuestros costos variables, vamos a saber qué precio ponerle. De tal manera que no perdamos, o sea, que podamos cubrir todos los costos que nos ocasiona producir o vender nuestro servicio o nuestro producto, y también de tal manera que no sean precios excesivos que nos dejen afuera del mercado. O sea, que nuestros precios sean mucho más altos que la competencia y no tengamos calidad para poder afrontar esa competencia. ¿Bien? Entonces, cuanto con más claridad sepamos cuáles son nuestros costos, mayor decisiones vamos a poder tomar en cuanto al precio. O sea, más exacto va a ser nuestro precio de venta. ¿Bien? Otra de las decisiones que podemos tomar... Despacito, a ver, para. Se nos traba la compu. Ahí está. Otra de las decisiones que podemos tomar es reducir los costos. ¿Nosotros podemos reducir los costos? Sí, pero solo si sabemos cuáles son. Entonces, una vez que nosotros sepamos cuáles son todos nuestros costos, tanto fijos y tanto variables, vamos a poder determinar aquellos que son importantes, aquellos que no, aquellos que podemos reemplazarlos por unos más baratos y de esa manera poder reducir nuestros costos al mínimo. Y podemos obtener dos escenarios beneficiosos. Si yo disminuyo los costos, puedo aumentar mi ganancia, o sea, me va a quedar un margen más grande entre mi costo y mi precio, o poder disminuir el precio y ser más competitivo, o sea, tener un precio más bajo que el que tiene mi competencia. Y así vender más. Y así vender más. Bien. ¿Y el que sigue? Otra de las decisiones que podemos tomar sabiendo cuáles son nuestros costos es poder reemplazarlos, que es más o menos algo de lo que ya habíamos dicho. Si yo conozco cuáles son todos los costos que yo tengo, puedo identificar cuáles son aquellos difíciles de conseguir, que son muy caros, que me tardan tiempo en llegar, y los puedo llegar a reemplazar por otros insumos, otra materia prima, que sea más barata, que llegue más rápido, que en definitiva me disminuya los costos y obtengamos el mismo resultado, poder aumentar ganancias, disminuir precios y vender más. Y por último, otra de las decisiones que podemos tomar sabiendo cuáles son nuestros costos es relacionarnos. Si sabemos que a nosotros tenemos ciertos materiales o ciertos insumos que no son muy costosos, nos cuesta conseguir, o a nosotros nos lleva mucho tiempo hacerlo y no son de la calidad que necesitamos, podemos relacionarnos con otros emprendedores que nos consigan esos insumos, esa materia prima o ese servicio más rápido, de mejor calidad y más barato. Entonces, una de las decisiones que podemos tomar es delegar ciertas etapas, ciertas actividades en otros emprendedores que nos puedan abaratar nuestros costos. Ya vamos a profundizar sobre este tema en el próximo encuentro. El miércoles vamos a hablar de alianzas, que es un poco esto de relacionarse con otros emprendedores, sobre todo en contexto de crisis e incertidumbre. Perfecto, Vicky, súper claro. La verdad es que por lo menos a mí me sirve un montón. Entonces ya vimos los tipos de costos, los tipos de decisiones que podemos tomar. Lo más importante acá es tener en claro cuáles son nuestros costos. Y la verdad es que a veces hay costos que no los vemos tan fácil como, por ejemplo, el costo de un insumo, como puede ser, por ejemplo, si haces dulce de membrillo,
la fruta, el azúcar. ¿Cómo podemos hacer entonces, Vicky, para ir descubriendo esos costos? Inclusive los costos ocultos que por ahí no los vemos tan fácilmente. Bien, a continuación vamos a nombrar un par de pasos, un par de tips a tener en cuenta para poder identificar todos los costos, que no se nos escape ninguno. Y así poder tomar distintas decisiones como las que acabamos de nombrar. El primer tip que vamos a pasar es revisar el proceso de producción. Primero tenemos que tener en claro cuáles son las etapas que involucran mi emprendimiento. ¿Cuántas etapas tengo? ¿Por cuántas etapas tengo que pasar para llegar a tener el producto terminado y poder venderlo? Por ejemplo, si vendo tortas a domicilio, las etapas de producción pueden ser la difusión, la venta por encargo y la elaboración en sí de la torta. Bien, entonces el primer paso que tenemos que hacer es identificar cuáles son todas las etapas que encierran mi proceso de producción. Bien. Y es importante que para cada una de las etapas tengamos en claro los materiales, insumos, materia prima, servicios, todos los gastos que se relacionan con cada una de las etapas. Bien. Paso, ahí está. Como un segundo paso, vamos a cuantificar cada uno de estos costos que tenemos por etapa. Y no es ni más ni menos que ponerles un valor. El saber exactamente cuánto nos cuesta cada insumo, cada granito de arena que le ponemos a cada una de las etapas. Es fundamental. Por ahí nos ha pasado en muchos asesoramientos con emprendedores que no saben cuánto les cuesta los productos que venden. No saben el costo exacto. Porque por ahí se nos escapan ciertos insumos o materiales que no tenemos en cuenta, o bien no podemos calcular cuánto equivale en un producto. Por ejemplo, a nosotros en Yuna nos pasa mucho que es que no tenemos en cuenta el costo del hilo, porque como usás poquito, pero si, no sé, si haces 1000 bolsas y el hilo empieza a pesar, porque tenés que comprar, no sé, 10 conos de hilo que implica mucha plata. Sí, totalmente. En realidad es poder identificar cuánto consumo de cada una de las cosas en cada producto, ¿bien? O sea, volviendo al ejemplo de la torta, el costo de difusión puede ser el costo de internet o del teléfono celular. El costo de la venta puede ser el costo de transporte, el costo de vender la torta a domicilio, puede ser el costo de transporte que puede ser el boleto de colectivo o nafta. Y en el momento de la elaboración de la torta, bueno, los costos de harina, huevo, azúcar, leche, etc. Bien, entonces, identificar. Por cada una de las, primero, identificar las etapas que tenemos. Después, por cada una de las etapas, qué materiales e insumos consumo. Y después ponerles un valor. ¿Cuánto me cuesta cada uno de estos materiales e insumos? ¿Bien? El tercer tip es clasificar cada etapa. Una vez que tenemos en claro las etapas que involucran mi proceso productivo, cuánto me cuesta cada una de las etapas, identificar cuál de ellas son muy importantes, importantes o poco importantes. ¿Por qué? Porque si yo les doy diferentes grados de prioridad a las etapas, puedo llegar a eliminar aquellas que no son tan importantes o que si no las hago no va a variar en la calidad de mi producto y así voy a poder disminuir los costos. ¿Bien? Perfecto. ¿Y la última? Y la última, poder analizar cuál de estas etapas las puedo hacer de manera remota. Más en este contexto de crisis que estamos viviendo, cuanto más nos quedemos en casa o menos nos traslademos mejor. Entonces es fundamental poder determinar cuál de estas etapas las podemos realizar de manera remota y cuál de estas etapas las podemos delegar en otro emprendedor que las pueda realizar más rápido y más barato. ¿Bien? Bien, buenísimo. Con todas estas etapas, lo que queremos lograr, el objetivo de este análisis es que disminuyan los costos hasta el menor punto y puedas vincularte con otros emprendedores que completen tu trabajo, con el fin de que en conjunto lleguen a más personas y satisfagan las necesidades que hoy el mundo requiere. Buenísimo. Eso del miércoles vamos a ver algunos ejemplos de alianzas o cómo agruparse con otros emprendedores. Bueno, Vicky, entonces, resumiendo un poco, vimos qué tipo de costos hay,
cómo identificarlos, cómo ir viendo cada etapa de nuestro proceso productivo para descubrir los costos, la importancia de conocerlos y, bueno, esto de aliarnos con otros emprendedores. Sé que tenés pensado un cuadro para resumirlo. Sí, vamos a ver dentro de un ratito. Fondo de Y emergencia. ahora vamos a hablar de financiamiento y de fondo de emergencia. Bien, pero antes de cerrar, una vez que sepamos cuáles son todos nuestros costos, cuáles son las etapas importantes, más importantes, menos importantes y demás, tenemos que saber de dónde vamos a obtener el dinero necesario, de dónde vamos a sacar la plata para salir a cubrir estos costos, para salir a pagar a nuestros proveedores. ¿Y de dónde sacamos la plata, Vicky? Qué pregunta, ¿no? Sí. Bueno, hay varias maneras de poder financiarse, o sea, obtener la plata necesaria para cubrir los costos. Puede ser a través de distintas negociaciones con los proveedores sin perder el foco de que los proveedores también son empresas o emprendedores que también están pasando por un proceso de crisis, están tratando de amoldarse a esta situación que estamos viviendo. Pero a ambas partes les conviene que los negocios continúen, entonces podemos entrar en un marco de negociación con los distintos proveedores. ¿De qué manera? Les podemos pedir plazo de pago. Por ejemplo, pagos a 15, 30, 45 días, de ser posible que nos fijen los precios, si no, que el porcentaje de aumento sea lo más chico posible. Tratar de negociar los plazos de pago, con el fin de que a nosotros nos dé la ventaja de poder producir, venderlo y ahí obtener el dinero para pagar. Y no endeudarse. Y no endeudarse, totalmente. Por otro lado, hoy escasea el efectivo, ¿bien? Entonces, si ustedes cuentan para pagar, dinero en efectivo para pagar a sus proveedores, es una buena técnica de poder pedir rebajas. Rebajas por pago de contado. Bien, es otra técnica para poder negociar con sus proveedores en caso de que cuenten con dinero en efectivo. Pueden llegar a negociar distintas rebajas porque hoy escasea. Por otro lado, el intercambio de productos que nosotros le podemos ofrecer a un proveedor, un producto que él necesite a cambio de un producto que nosotros necesitemos. Por ejemplo, cuando preparábamos la clase hablábamos y decíamos, si a mí me sobra un rollo de tela de una venta que por el coronavirus se suspendió, voy a un proveedor que vende telas y otras cosas y yo necesito hilos y botones, entonces voy y le ofrezco cambiar ese rollo de tela por hilos y botones que necesito para otro pedido que sí sigue en curso. Entonces, vos te podés estoquear con los productos de tu proveedor a cambio de tus productos. O sea, sería el mal llamado trueque, ¿bien? Un intercambio de productos. Por otro lado, tenemos préstamos, que estos préstamos suelen ser de amigos o familiares cercanos, que nos pueden dar ese pequeño empujón, esa pequeña ayuda que necesitamos para salir del paso, poder estoquearnos de mercadería y demás. Por otro lado, tenemos créditos blandos, podemos acceder a un montón de líneas, ya sean de créditos blandos, subsidios y demás, destinados a emprendedores que tienen tasas de interés muy bajas, como es el crédito por el cual están postulando con este programa, que tiene una tasa de interés del 19,9% anual, es muy baja, entonces estos tipos de créditos ayudan a que la rueda financiera de su emprendimiento gire. Y por último, alianzas con distintos emprendedores. Por ejemplo, comprar insumos o materia prima en conjunto con el fin de comprar mayor cantidad y conseguir un precio menor. Por ejemplo, también hablábamos con Rosario que en su caso ella puede aliarse con distintos emprendedores dedicados al rubro textil y comprar rollos de tela al por mayor y de esa manera conseguir el metro de tela mucho más barato que si lo comprara ella sola. Y ahorrar en el flete también. Completamente. Bien, buenísimo, Vicky, súper claro. Ahí estoy preguntando si hay alguien, si hay alguna pregunta. Hasta acá, ¿alguno tiene alguna duda que nos quiera hacer llegar? Es el momento para escribirlo ahí en la caja que está al lado del video en YouTube.
Mientras tanto les contamos que nos queda un tema más y ver un cuadrito que les preparamos para poder visualizar los costos. 30, 40 segundos. Sí, una emergencia. Bien. Bueno, mientras escriben sus preguntas, vamos a tocar el último tema, que es el fondo de emergencias. El fondo de emergencias es algo que en este momento, después de la pandemia, la cuarentena y todo eso, toma un montón de sentido. Ahora Vicky nos va a explicar bien de qué se trata, pero básicamente es como nuestro salvavidas de nuestro emprendimiento en momentos donde se cortan las cadenas de pago, donde de repente no pudimos salir a vender por un par de semanas o meses, dependiendo de dónde vivan. Y bueno, Vicky nos va a contar qué es, cómo conformarlo y cómo calcularlo, ¿no? Porque no es solo, obviamente que ya se imaginarán que es guardar un poco de plata, sino que tiene que tener un sentido, ¿no? Bien, totalmente. Bueno, igual que, como decía Ro, el fondo de emergencia es totalmente necesario y más en estas situaciones en donde aparecen imprevistos o pandemias que nunca pudimos prever y nos toman de sorpresa, tenemos nuestro emprendimiento parado durante meses y no sabemos cómo seguir. Entonces, el fondo de emergencia es aquel colchoncito o aquella suma de dinero que tenemos destinada a cubrir ciertas emergencias o situaciones que nos toman de sorpresa y que nos ayudan a cubrir aquellos gastos esenciales para que nuestro emprendimiento siga funcionando. ¿Bien? Bien, y entonces, ¿cómo lo calculamos? Porque, o sea, ¿cómo sé cuánta plata necesito para guardar en ese fondo de emergencia? Bien, es muy fácil la manera de calcularlo y lo vamos a resumir en 4 pasos. Primero, el fondo de emergencia tenemos que pensar en aquellos gastos sumamente necesarios para que nuestro emprendimiento subsista. Aquellos gastos que sí o sí tenemos que hacer para que nuestro emprendimiento siga en marcha. Y para eso vamos a calcular 3 meses de gasto de subsistencia. Primero, vamos a armar una tabla de gastos para identificar cuáles son todos los costos, todas las salidas de dinero, todas las erogaciones, todas, que tenemos en un mes normal. Bien, en un mes sin pandemia, sin cuarentena, sin crisis, sin nada. En un mes normal de nuestro emprendimiento. Calcular cuáles son todos los gastos. Después, vamos a clasificar estos gastos en muy importante, importante o poco importante y sin importancia. Una vez que tengamos estos gastos clasificados, vamos a eliminar todos aquellos egresos que no son muy importantes o que tienen poca relevancia. O sea, que sin esos gastos, esos costos, nuestro emprendimiento puede seguir normalmente. ¿Bien? Y cuarto, una vez que sabes cuánto equivale un mes de gasto de subsistencia, tendrás que multiplicarlo por la cantidad de meses que deseas tener como colchón. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que tener para un fondo de emergencia? Se recomienda que como mínimo formemos un fondo de emergencia equivalente a 3 meses de gastos de nuestro emprendimiento. Y no tenemos un techo, o sea, cuanto más alto sea nuestro fondo de emergencia, más gastos vamos a poder cubrir en situaciones de crisis o emergencia. Perfecto, Vicky. Pero esto que se ve así como en muchos pasos, lo vamos a ver con un ejemplo para poder entenderlo mejor. A ver. Primero vamos a hacer una tablita suponiendo un mes normal, común y corriente de nuestro emprendimiento y vamos a detallar todos los gastos que tenemos. En el ejemplo pusimos algunos que pueden ser alquiler, impuestos, teléfono, movilidad, materia prima, publicidad. A todos estos gastos le vamos a dar un rango de importancia, que puede ser muy importante, importante o poco importante y sin importancia. ¿Bien? Y los vamos a clasificar a cada uno de estos gastos. Por ejemplo, para nosotras el alquiler es muy importante, la luz, el agua y el gas es muy importante, el teléfono es importante o poco importante, la movilidad no es importante, la materia prima muy importante y la publicidad tampoco es importante. Y a cada uno de estos costos le vamos a poner un valor,
¿Bien? ¿Cuánto salen en un mes normal, común y corriente cada uno de estos costos? ¿Qué valor implica? ¿Bien? Y vamos a llegar a un total. Entonces, en nuestro ejemplo, nuestros costos totales de un mes de normal funcionamiento son de 41.500 pesos. Es decir, que nosotras necesitamos 41.500 pesos para funcionar normalmente. Ahora, para hacer el fondo de emergencia, vamos a marcar aquellos ítems que pusimos como poco importantes o importantes y sin importancia. Los vamos a marcar y los vamos a suprimir, porque nuestro fondo de emergencia se tiene que armar solo con aquellos gastos que son de vital importancia para el funcionamiento de nuestro emprendimiento. En este caso, o sea, es un caso, digamos, de ejemplo, va a depender de a qué se dedican o cómo vende cada uno de ustedes, lo que marquen muy importante o sin importancia. Bien, entonces en nuestro caso vamos a suprimir lo que implica teléfono, movilidad y publicidad. ¿Bien? Lo vamos a suprimir, ¿por qué? Porque si de repente un mes no lo hacemos, no va a modificar nuestro emprendimiento. Bien, vamos a poder seguir subsistiendo, sobreviviendo. Si bien no vamos a tener el mismo éxito o el mismo nivel de ventas, pero vamos a sobrevivir. Entonces, en nuestro ejemplo, nos quedamos con el alquiler, luz y materia prima. ¿Bien? Que en total nos da un valor de 34.000 pesos. Entonces, en nuestro ejemplo, decimos que necesitamos 34.000 pesos para sobrevivir un mes de crisis. ¿Bien? O sea, pagando los gastos mínimos y obligatorios para que nuestro emprendimiento sobreviva. Ahora, vamos a multiplicar el valor de nuestro mes de mínimo por 3, que queremos que sea el valor total de nuestro fondo de emergencia, o sea, equivalente a 3 meses de sufrimiento, como quien dice. Bien, vamos a lograr que nuestro fondo de emergencia nos alcance para cubrir 3 meses de emprendimiento en emergencia. Y en nuestro ejemplo, sería 34.000 por 3 meses, nos da un fondo de emergencia de 102.000 pesos. Por ahí, cuando calculamos de cuánto sería el monto ideal de nuestro fondo de emergencia, nos asustamos porque el número es muy grande. Pero no es algo que tenemos que hacer ya, ni se hace de un mes para el otro, sino es algo que se va planificando y se va haciendo mes a mes hasta poder llegar al monto mínimo que queremos establecer como fondo de emergencia, que recomendamos que como mínimo sea un equivalente a 3 meses de gastos mínimos y de subsistencia. Perfecto, Vicky. No es algo, como decía, que se hace de un día para el otro, ni de un mes para el otro, sino que se trabaja paulatinamente, pero sí recomendamos que se empiece a trabajar cuanto antes, ya que de esta manera nos empezamos a preparar para futuras crisis o para futuras emergencias que pasen nuestros emprendimientos. Buenísimo, Vicky. De haber tenido el fondo de emergencia antes de la cuarentena, seguro que hubiese sido de gran ayuda para muchos, pero bueno, nunca es tarde para aprender. Bien, ¿nos queda algo más o vamos a las preguntas, Vicky? Vamos a las preguntas. Bien, acá tengo algunas que me fueron pasando. Diario Valle Fértil dice, ¿cómo minimizar los costos de transporte en zonas alejadas? Y a mí cuando la leía se me ocurría que si ustedes se manejan en auto, de repente lo que pueden hacer es aliarse con otras personas que tengan que hacer el mismo recorrido y así disminuir, repartir el gasto de combustible, por ejemplo. No sé si a vos se te ocurre otra idea. Sí, o por ahí destinar 1 o 2 veces a la semana, no sé en realidad cuánto está permitido viajar y demás, pero destinar algún día de la semana para enviar pedidos a diferentes zonas y que una persona en específico alce los pedidos de todo Valle Fértil y los destine a distintas zonas. Bien. Después, Leandro Ruarte. ¿El precio final del producto recomiendan anclarlo a algo, por ejemplo, al dólar? Esto va a depender de qué sea tu producto y si tu producto sufre
con qué materia prima esté hecho tu producto y si esas materias primas están ancladas al precio del dólar, como por ejemplo puede ser, no sé, en el rubro textil, que es el que más conozco yo, la tela sube el dólar y sube la tela, no me pregunten por qué, pero bueno, es así. Entonces yo ya sé que cada vez que hay una suba, tengo que rever mis precios. Sí, lo fundamental a la hora de determinar el precio, como venimos diciendo en toda esta charla, es saber con exactitud cuáles son tus costos. Y estos costos tienen que estar permanentemente actualizados. Por ahí una variable a actualizar es el valor del dólar, lo puedes ir actualizando tus costos en función al dólar. Y una vez que determines bien cuál es tu costo, ese va a ser el punto mínimo y de ahí para arriba va a ser el valor de tu precio. Buenísimo. Después, Charlie Pereira. Saludos, soy Carlos. Hola, Carlos. ¿Alguna planilla para control de ingresos y egresos monetarios? Digo, como para contabilizar cuánto ingresa, cuánto sale y poder llevar un control mensual y anual. No tenemos preparada en esta charla ninguna planilla, pero sí podemos ofrecerle distintos modelos. De todas maneras, si ustedes buscan en Google van a encontrar un montón de modelos destinados a planillas de flujos de fondos en general, sí. Pero de todas maneras podemos quedar con los chicos de la JADEL en pasar distintos modelos para que ellos informen a los distintos beneficiarios. Sí, también nos pueden mandar un mail a emprendedores@calidadsanjuan.com.ar pidiéndonos un modelo de planilla y nosotros les podemos mandar varios que tenemos nosotros o ayudarles a buscar alguno que les sirva de acuerdo a su tipo de negocio. Por último, Julián Ferreira, ¿a qué tasa de interés es recomendable tomar préstamos para financiación? A ver, no hay una tasa de interés recomendable, o sea, nosotros no vamos a recomendar ninguna tasa de interés. Lo que sí siempre es recomendable es buscar tasas de interés inferiores a la tasa de inflación, ¿bien? En el caso de la Agencia Calidad San Juan, ofrece un montón de créditos a tasas del 19 o 19,9% anual, lo cual es mucho más inferior a la tasa de inflación, ¿bien? O sea, en términos generales, te recomendamos que busques tasas de crédito inferiores a la tasa de inflación. Bien, bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Ahí estoy consultando a nuestro asistente a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, hasta que veamos si hay alguna otra duda o no. Recuerden que nos pueden consultar por mail todas las dudas que tengan en cuanto a las bases y condiciones del concurso. La semana que viene vamos a estar anunciando quiénes van a ser los beneficiarios del microcrédito de hasta 20.000 pesos. Y bueno, si no hay nada más que hablar. No, nos vemos en el mismo canal el miércoles a las 5 de la tarde para hablar de alianzas. Muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que este ratito que compartimos juntos les haya servido para seguir aprendiendo y seguir construyendo cada uno sus emprendimientos. Muchas gracias. Hasta luego.